Todos los años, como saben ustedes, el 11 de septiembre, Estados Unidos rememora ese terrible atentado de Osama Bin Laden y Al Qaeda contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y un avión que cayó en Pensilvania que aparentemente tenía la misión de estrellarse en el Congreso de los Estados Unidos. Y murieron cerca de 3.000 personas en este ataque, todos ellos inocentes, ninguno era combatiente, soldado, eran amas de casa, incluyendo algunos sacerdotes, entre los capellanes de la policía y de los bomberos de Nueva York, por ejemplo, algunos sacerdotes murieron en el proceso. Y cuando se celebró este 2023, no hace mucho, un autor que me gusta leer, un comentarista católico que se llama Sean Fitzpatrick, se escribe Sean Fitzpatrick, que escribe en una revista católica conservadora que ya he mencionado, que se llama la revista Crisis Magazine, que lamentablemente está solamente en inglés, ¿no? Pero los que leen inglés pueden leer este texto. Recordaba que el por qué Osama Bin Laden decidió atacar el 11 de septiembre, ¿no? Porque el 11 de septiembre es un día catastrófico para los musulmanes. ¿Y por qué? Es porque el 11 de septiembre fue el último día del asedio musulmán de Viena en 1683. Y gracias a un rey católico polaco, Jan Sobieski, que llegó con una tropa de húsares, o sea, de una tropa a caballo, realizó uno de los principales milagros, si quieren ustedes, o prodigios en la historia militar del mundo, al acabar con una fuerza que básicamente iba a tomar Viena inevitablemente. Y para muchos, Jan Sobieski, cuyo cuerpo terminó siendo después rey de Polonia, no fue un gran gobernante, pero su cuerpo está enterrado en la Catedral de Cracovia, en Polonia, y a él se lo considera precisamente el salvador de Occidente desde el punto de vista militar, ¿no? Tres lugares históricos y en tres distintas fechas se consideran como los grandes momentos en los que Occidente detuvo al Islam y salvó a Europa y en general el cristianismo en ese momento de desaparecer. Poitiers, en Francia, con Carlos Martel y Carlomagno, Lepanto, el combate naval, y la sede, el asedio de Viena, un 11 de septiembre de 1683. El esfuerzo que había puesto el imperio turco musulmán para tomar Viena y a partir de ahí correr por el resto de Europa, ya no había otra concentración de soldados más importante en el resto de Europa, o sea, de ahí era sin parar hasta Gibraltar, ¿no? Y tomar el Vaticano, tomar todo. La destrucción de este esfuerzo militar, que fue enorme, toda la riqueza del imperio turco se puso en este esfuerzo militar. Simplemente puso fin a los deseos y a las posibilidades militares realistas de conquista del occidente por parte de los musulmanes. A partir de ahí, la historia del imperio turco comienza a ir para abajo, ¿no? Hasta su desaparición en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este autor, cuando se pone a reflexionar
¿Cuál es la lección que deja para nosotros los católicos el 11 de septiembre y la manera en que los católicos tenemos que defender nuestros valores? Jan Sobieski no cumplió con todas las normas súper complicadas de la guerra, ¿no? Dejar, digamos, que las otras tropas de caballería tomen posición, digamos, y se puedan enfrentar de igual a igual. No, utilizó el factor de la sorpresa, la inteligencia, la astucia y una gran cantidad de agresividad, ¿no? Y claro, Sean Fitzpatrick, para dejarlo en claro, no está diciendo que los católicos deberíamos defendernos de una forma físicamente agresiva, ¿no? Y esto quiero que quede bien claro. En su momento histórico hubo una batalla, pero la violencia es algo muy distinto de la energía, incluso de la agresividad. Y acá a mí me preocupaba cuando comencé a leer el artículo de Sean Fitzpatrick, porque al comienzo temía que estaba yendo en una dirección, digamos, simpatizante con que los católicos pues salgamos como tipo Jan Sobieski, con toda la admiración que le tengo, ¿no? Pero él dice, yo me refiero a si los católicos debemos solamente defendernos y solamente ceder ante el terrorismo cultural y las presiones culturales que estamos sufriendo en todos lados. Y si está bien que tengamos miedo, digamos, de salir a hablar a la sociedad, de defender a los que consideramos que son héroes, ¿no? De la Iglesia Católica, los pocos que dan la cara a favor de la vida, de la familia, por ejemplo, y que cuando son atacados nosotros no decimos nada, los admiramos pero no decimos nada. Y aquí Fitzpatrick cita a una persona completamente inesperada para mí, ¿no? Y es una famosísima escritora norteamericana católica que se llama Flannery O'Connor. Ella murió en los 60, bastante joven, o relativamente joven, porque sufría de lupus. Pero es una de las mejores novelistas de los Estados Unidos del siglo XX, de las mejores novelistas no católicas, ¿eh? De las mejores novelistas, punto. Que además, junto con otro gran católico como Walker Percy, venían curiosamente de zonas profundamente protestantes. Flannery O'Connor creció en el estado de Georgia y se crió primero en Savannah, donde había una parroquia católica, y luego vivió en una granja cuando fue diagnosticada de lupus. Vivió y escribió en una granja que llamó Andalucía, porque tenía esta admiración por el catolicismo español e hispano en general, ¿no? Y cuando tuvo varias ocasiones en las que viajó, digamos, a la costa este, fue muy conocida mientras estaba viva, gente iba a visitarla, pero ella era bastante solitaria y muy serena, una mujer muy serena, introvertida, muy ingeniosa, y por eso sus novelas son tan importantes, profundamente católica. Y recientemente Ethan Hawke, el actor famoso, con su esposa, han hecho una película que se llama Wildcat, o sea, gato salvaje, o si quieren, Puma, que es una de las formas como se le llaman
en los Estados Unidos al puma, ¿no? Se le llama gato salvaje, en referencia a la vida interior, ¿no? De esa rebeldía interior que esta mujer tan serena y tan elegante, tan sureña, como se dice en Estados Unidos, de maneras muy cordiales, muy amicales, acogedoras y corteses, ¿no? De una gran cortesía católica. Tenía, sin embargo, interiormente. Y como el lupus acabó con ella muy temprano, y muchos hablan de iniciar un proceso de beatificación de Flannery O'Connor. De hecho, la diócesis de Savannah ha comenzado la investigación histórica, porque no solamente escribió cosas muy bellas de un gran contenido católico, novelas de trasfondo católico, muchas veces no toca el tema propiamente religioso, pero toca muy bien el tema del bien y el mal desde una ética católica muy clara, ¿no? Y digo católica porque no es simplemente cristiana, porque los protestantes tienen una visión muy distinta, como saben ustedes, de la gracia y la naturaleza, etc. Es completamente católica. Y les pido perdón por este excursus, pero quería explicarles quién es Flannery O'Connor para quienes no están familiarizados con ella, ¿no? Flannery con doble N e Y, O'Connor o apóstrofe Connor con doble N, para quienes quieran buscarla en internet y familiarizarse un poco más con ella, ¿no? Y Flannery O'Connor, justamente, esta mujer serenísima, mírenlo ustedes en las fotos que van a ver en internet, sale usualmente con sus aves, tenía gallinas, tenía ahí en Andalucía, en su granja, y le encantaban los pavos reales. Entonces hay fotografías de ellas con sus pavos reales ahí, dándoles de comer, que era una de sus distracciones, salir en la mañana antes de ponerse a escribir. Y Flannery O'Connor, yo no sabía, esto lo cita Fitzpatrick, dice, escribió lo siguiente sobre lo que ella ya veía como una creciente secularización de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, gran progreso económico, gran bienestar, pero una creciente hostilidad contra la religión. Entonces, Flannery O'Connor escribe lo siguiente, citado por Fitzpatrick, dice lo siguiente: cuando puedes asumir que tu audiencia comparte los mismos principios que tú, entonces te puedes relajar y puedes utilizar medios más normales para hablar sobre las discrepancias que puedes tener. Medios más normales. Ojo, no dice ni siquiera medios normales, más normales. Pero cuando tienes que asumir que tu audiencia no comparte tus mismas creencias, entonces tú tienes que hacer que tu postura sea evidente vía shock, o sea, trauma. Ella usa la palabra shock en inglés, que como saben también lo usamos en español, pero vía shock, o sea, golpe, trauma o impresión muy fuerte. Y a los que les cuesta oír, les gritas. Y para los que son casi ciegos, los arrastras para que puedan ver imágenes y figuras que sean impresionantes y grandes. Esas son sus palabras, ¿no? Entonces, Flannery O'Connor no mató ni una mosca. Bueno, de repente mató una mosca, ¿no? Porque vivía en el estado de Georgia, caliente, húmedo. Y digo, pero fuera de bromas, y mírenla ustedes, lean su biografía, una mujer buenísima, encantadora y completamente opuesta a la violencia, pero ella se le conoce algunas de estas expresiones. Una vez estaba reunida con un número de los mejores escritores jóvenes de los Estados Unidos, y claro, era un ambiente pues muy progre, ¿no? Muy culto, muy
costa noreste de los Estados Unidos. Y una escritora como había que quería hacer una especie de concesión cultural, digamos, a las creencias esas de esos católicos, sin saber lo que pensaba Flannery O'Connor, que después todo el mundo sabía lo que pensaba, ¿no? Y era cuidadoso con ella, como debía hacerlo. Dijo en esta reunión cultural, sí, una de las cosas simpáticas es que me gustan de la Eucaristía católica, decía esta otra escritora, literata, ¿no? Es su increíble valor simbólico. ¿Te imaginas? El símbolo del cuerpo de Cristo. Y Flannery O'Connor, que era bastante tímida y no intervenía mucho en estas reuniones, dijo, no hay nada simbólico acerca de la Eucaristía. Si la Eucaristía es simbólica, al diablo con ella. The hell with it. Al diablo con ella. Esa era Flannery O'Connor. O sea, en las cosas fundamentales, hay un par de casos en los que este comentario que ella dice, mira, si estás hablando con personas que no tienen tu contexto, entonces ponte firme, ponte duro, levanta la voz si es necesario, o utiliza imágenes que sean chocantes. Y en ningún momento ella hace alguna referencia, como tampoco la hace Fitzpatrick, de que en este proceso nosotros faltemos a la caridad. Pero nosotros sí tenemos que preguntarnos si es que los católicos, ahora que los católicos, en las palabras de Fitzpatrick, no tenemos cuartel filosófico o social, porque actualmente la cultura es completamente anticatólica. Y es completamente anticatólica no solamente en los principios, por eso dice, no tenemos cuartel filosófico, porque los grandes pensadores, entre comillas, hasta los mejores, en el mejor de los casos van a decir lo que decía esta literata del círculo de Flannery O'Connor. Sí, claro, tiene valor simbólico. Cristo fue un buen hombre. ¿Cuántos de esos vamos a escuchar? ¿No? Y son personas que piensan que están haciéndonos una gran y generosa concesión. Pero el problema es que tampoco tenemos cuartel social. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que piensa la sociedad, qué piensan los grandes líderes de los medios, qué piensan las grandes figuras mediáticas, qué piensa Hollywood de valores que tienen conexión con el cristianismo, que son valores humanos, pero que son valores que nosotros los católicos apreciamos. Póngase a pensar. El respeto a la mujer, la honestidad, el no cobrar venganza, el ser honestos, el no robar, el no aprovecharse de los demás, el preferir pasarse de tonto cuando tenemos caridad que pasarse de astuto. Todos estos son antivalores para la sociedad y son valores esenciales para nosotros. Entonces, yo simplemente propongo como reflexión, ¿no?, estas palabras de Kilpatrick en su artículo en Crisis Magazine. Dice, nosotros no tendríamos que estar dispuestos a responder con fervor, a resistir las agresiones contra nuestra iglesia y contra la fe de los que nos van a suceder, o sea, la fe que vamos a dejar en herencia, porque yo puedo decir por mí y para mí, ¿sabes qué? Voy a sufrir un martirio blanco, es decir, el martirio de los que son insultados, de los que son minusvalorados, de los que son despreciados, escuchar cómo se burlan de mis valores y no decir nada y se lo voy a ofrecer a Dios. Muy bien, pero si tú crees que Dios te llama a ese camino, está bien. Pero Fitzpatrick dice,
Eso es lo que tenemos que hacer todos los católicos y en consecuencia sacrificar la libertad religiosa de nuestros hijos y de nuestros nietos, o tenemos que alzar la voz para crear un espacio donde la fe pueda seguir siendo vivida en el ámbito social. Porque cualquiera que ha llegado a mi edad, o mucho menos que yo, ha visto la diferencia de, bueno, cuando era pequeño, la fe se vivía y se respetaba de una forma, y eso ha ido cambiando dramáticamente. Y hoy en día un joven ha visto cómo desde su infancia hasta ahora los antivalores como el aborto, la explotación, el mal llamado matrimonio homosexual, la eutanasia, no eran parte de nuestro lenguaje y hoy en día son legales en muchos países, incluyendo México. Entonces él dice, nosotros nos tenemos que quedar callados con los que son enemigos de la verdad, del bien y de la civilización que nació de la tradición cristiana, o tenemos que responder incluso a riesgo de algo que nos da miedo, que es que parecer que somos unos, entre comillas, incultos y bárbaros. Es una buena pregunta. Yo tengo mi opinión, creo que la mayoría de ustedes la conocen o se la imaginan, pero creo que es materia de reflexión para muchos católicos de hoy. Que tengas un buen día.